Hola a todos, aquí Tisha Clemes y esta es la gota de inspiración para marketing en red número 168. Como de costumbre, os traigo información práctica y relevante sobre cómo trabajar en marketing en red con éxito, especialmente cuando trabajas en redes sociales. En el vídeo de hoy lo que quiero mencionarte es cómo cerrar el mes con éxito. Estrategias prácticas, 3 en concreto, que puedes utilizar cuando estás en la fase de cerrar el mes. Estoy haciendo este vídeo en directo día 27 de octubre, entonces estamos en la recta final del mes de octubre. Y octubre es un mes que en nuestra empresa hemos tenido unas cuantas promociones en marcha. De modo que deberías tener en cuenta, por un lado, qué promociones tiene tu empresa en este momento. ¿Qué promociones tienes tú personalmente a nivel de equipo? ¿Qué lanzamientos, qué actividades están haciendo? Y desde luego, teniendo en cuenta qué tipo de empresa tienes. Yo trabajo en una empresa de productos, entonces te voy a hablar a ti que la mayoría de los que me seguís también estáis en empresas de marketing en red de las que se promocionan productos de salud y bienestar. De modo que lo primero que tendrías que hacer es repasar quiénes tienes como clientes en tu equipo que todavía no hayan hecho su pedido mensual. Clientes y distribuidores por igual. Repasar con ellos qué promociones todavía pueden aprovechar este mes, si hay alguna promoción que les sirva en el fin de mes. Hablar con toda esa gente que tengas en tu estructura, especialmente en las posiciones clave para cerrar algún bono específico, y recordarles las ventajas de hacer su compra en este mes. Te podrás encontrar que algunos a lo mejor están un poco perdidos, a lo mejor no tienen muy claro cómo usar los productos en realidad. A lo mejor no saben muy bien qué hacer porque ya compraron cosas el mes pasado y todavía las tienen ahí y no les han sabido dar uso. Entonces, ahí entra la parte un poco de atención al cliente, de atención a asegurarte que están conectados con los recursos, que saben usar sus productos, que realmente los tienen incorporados en su vida cotidiana y puedes resolverles las dudas que tengas. De modo que conectar con la gente que ya está en tu equipo sería el consejo número 1, especialmente aquellos de ellos que todavía no hayan hecho su compra de este mes. El consejo número 2, para ti que ya tienes distribuidores en tu equipo, y sé que no es el caso de todos vosotros, sería asegurarte que los distribuidores de tu equipo están con un apoyo adecuado. Verificar si ellos están buscando tener inscripciones de fin de mes, si tienen a gente con la que están hablando y ver cómo darles mejor apoyo. Cuando tienes, aunque sea una persona en tu equipo que también sea distribuidor, tienes que tener en cuenta no solamente tus propios objetivos de mes, sino los de ellos. Y ayudarles a ellos a que también puedan conseguir sus respectivos bonos y diferentes metas y objetivos que tengan. La tercera consejo que te puedo dar es estrictamente para ti, aunque todavía no tengas a nadie en tu equipo, y es repasar tu lista de contactos. Y deberías estar anotando toda la gente con la que hablas, ya sean de redes sociales o de contactos que tengas de antes, que vivan en tu zona, que sean amigos por Facebook, por WhatsApp, por Messenger, por donde sea que comuniques con ellos. Y a todos ellos que ya han recibido información anteriormente, que ya han asistido a una presentación, que ya saben algo de lo que estás haciendo y se han quedado en que ya compraré más adelante, todavía no, vuelve a tomar contacto con ellos y averigua cómo van las cosas. Y es súper importante, te recuerdo que la fortuna está en el seguimiento, como siempre se nos dice, y que la mayoría de la gente, sobre todo en redes, la gente se toma 22 tomas de contacto como media, 22 exposiciones a la información que estás poniendo, o conversaciones, o asistir a una clase, o ver algo publicado, antes de finalmente comprar. Entonces no puedes dejarlo con una sola conversación y ya. Asegúrate de seguir en contacto con esas personas y verifica cómo andas con ellos. Y recuérdales, si hay promociones de inscripción este mes, recuérdales cuáles son las promociones de este mes. Si todavía no hay promociones, pero sabes que se vienen cosas emocionantes en noviembre, recuérdales que estando inscritos pueden aprovechar mejor las promociones del próximo mes. Porque eso es algo que sucede ciertamente en mi empresa y sé que la mayoría de las empresas de productos hay muy buenas promociones si ya eres miembro, así que conviene que la gente se haga miembro cuanto antes, aunque a lo mejor inicialmente no hagan una compra súper grande para poder acceder a esas otras promociones. Y segunda parte de ese consejo, para aquella gente que todavía a lo mejor no vio información, sino que los tienes en pendiente, que quieres hablar con ellos. En este momento estamos a día miércoles y el mes, si no me equivoco, termina el domingo.
Así que tenemos todo lo que queda de miércoles más el jueves, viernes, sábado y domingo. Son 5 días. En 5 días te da tiempo a hacer miles de puntos de volumen. Puedes organizar una clase para el sábado, puedes organizar una clase especial, una presentación, puedes organizar una charla por Zoom o hablar individualmente con contactos y transmitirles con entusiasmo aquello que estás haciendo. Si tú crees en tu proyecto, si tú crees en tu empresa, si tú genuinamente crees que ese producto les va a ayudar, no te lo calles. Y a lo mejor piensas, no, es que se vienen las fiestas, no, es que en algunos lugares del mundo este fin de semana hay actividades especiales. Bueno, no importa, tú transmíteles el mensaje de lo que tienes para ofrecer. En el mejor de los casos, a efectos del fin de mes, se inscriben ahora, pero tampoco pasa nada si han visto ya la información ahora y entonces, cara al próximo mes, ya son personas que tienes en tu lista de gente que ya vio una presentación y que todavía no se decidió. Lo cual nos lleva al punto final, acuérdate de anotar con quiénes estás hablando y qué es lo que están diciendo cada uno y tener esos datos de contacto y, como siempre digo, no solamente dentro de la red social en la que hables con ellos, porque así podrás tomar contacto con ellos después y darles propiamente el seguimiento. El fin de mes es una etapa del mes muy, muy emocionante, pero deberías haber estado construyendo esta actividad desde antes. Y por supuesto esto no se aplica a ti si te acabas recién de inscribir en marketing en red como que ayer, pero los distribuidores debemos estar haciendo la labor a lo largo de todo el mes, tanto las publicaciones como las conversaciones individuales con personas, como las clases o presentaciones que hagas de producto y de negocio, hacerlas a lo largo del mes. No solamente esperar, oh, se viene el fin de mes, todavía no hice ninguna inscripción, voy a meterle caña, como dicen en España, al último huequecito, al último fin de semana. Por supuesto que los empujes finales son buenos, pero si lo estás trabajando desde principios de mes, vas a conseguir tener muchísimo más éxito en cuanto a los resultados que tengas. Así que estos han sido mis 3 consejos, espero que te hayan resultado útiles. Me encantaría que me dejaras un comentario abajo de cuál es tu estrategia para cerrar el mes con éxito. Cuando decimos cerrar el mes es redondearlo, completar esos volúmenes ahora de fin de mes. ¿Cuál es lo que más te está funcionando? Me encantaría que lo compartáis porque así todos podéis aprender de todos. Y por lo que a mí respecta, como siempre, sigo aquí para apoyaros y podéis suscribiros a mis emails. Próximamente voy a estar haciendo lanzamientos en noviembre y me encantaría que os suscribierais para que os pudiera avisar cuando saque cosas especiales. Y voy a mandar un email a todos los suscriptores, pero inicialmente si te suscribes a los mails para que yo ya sepa de qué categoría te interesaría recibir información, es tisha.tv/email. Te puedes suscribir, es totalmente gratis, mando información 1 o 2 veces al mes sobre el tema que hayas elegido y voy a estar sacando, como decía, cosas en noviembre. Entonces me encantaría poder informar a las personas que quieran recibir información para que podáis estar al tanto de todas las cosas emocionantes que tenemos en marcha. Y dicho eso, gracias por seguirme y, como siempre, si este vídeo te resultó de valor, dale un me gusta, puedes compartirlo en tus historias o etiquetar a otros amigos que necesiten este mensaje. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en las próximas publicaciones. Terminamos.